Después el alpha-NAT también está aprobado y el ratio entre la restocetina y el factor 8 es diferente. Son todos eficaces en el mismo rango. Y el Wilate de Octapharma. Yo no sé cuáles son los que tienen en México, pero estos son los que tenemos en Estados Unidos y los usamos, depende lo que el paciente quiera. Y de nuevo, depende de si no queremos que el factor 8 se eleve demasiado. ¿Qué hacemos en la cirugía? Generalmente, como yo le dije antes, tratamos de tener una dosis que lo lleve entre el 80 y 100%. Y depende de la cirugía, generalmente dosamos cada 12 horas los primeros 2 días si es una cirugía mayor y cada 24 los próximos 6 o 7 días. Les quería mostrar esto que publicamos hace un tiempo. Todavía hago algunos estudios clínicos. Y que esto es muy importante hablando de la farmacocinética. Nosotros hicimos un estudio donde hicimos una farmacocinética al paciente antes de ir a la cirugía. Y después medimos los niveles durante la cirugía, y si eran predictivos. Y como ven aquí, los niveles del recovery, la recuperación, antes de la cirugía y después de la cirugía, están en todos lados. O sea, no hay una correlación entre la farmacocinética, al menos para este concentrado que usamos, antes de la cirugía y durante la cirugía. Y esto demuestra que uno tiene que medir los niveles durante el postquirúrgico, porque uno no se puede confiar de que esto va a trabajar bien, de que si uno predice que el paciente va a tener un 100%, a las 8 horas eso va a pasar. Y depende de la cirugía también. Y la última slide que le quería mostrar es que hay un factor recombinante para el factor de von Willebrand que está no aprobado por la FDA, pero que recientemente se ha hecho un estudio de fase 3, donde lo que hace en realidad, lo que hizo esta compañía, lo hace Baxter, es uno siempre tuvo que usar factor de von Willebrand para incrementar la concentración del factor 8 en las células en donde se hace el factor 8, en los bioreactores. Y entonces lo que hicieron ahora fue aislar ese factor de von Willebrand y dárselo a los pacientes. Lo único importante que les quería decir, como esto no es un concentrado plasmático, no tiene la enzima, que es la ADAMTS13 o la ADAMTS13, que va a cortar el factor de von Willebrand. Entonces, como ven aquí, en por ejemplo, el recombinante, cuando uno se lo da a los pacientes, estos después de varias horas en el mismo paciente, tienen estos ultra large, los ultra altos multímeros, que en general son patológicos. Por eso, por eso hubo mucha resistencia a hacer este trial. Pero en este estudio no hubo ningún sujeto tuvo al menos ningún problema. Y lo que la gente atribuye es que bueno, uno da la molécula sin la enzima, pero no tiene la enzima nativa, que es la que va y corta. Pero esto va a ser el único problema que a lo mejor este factor va a tener y no sé cuándo va a entrar en el mercado. Y no va a ser obviamente adecuado para todos los pacientes. Entonces, lo más importante del tratamiento de von Willebrand yo creo es que uno tiene que proveer hemostasia sin lamentablemente muchos datos que sean datos científicos confiables. Entonces, como uno hace en la hemofilia, generalmente más es mejor, lamentablemente. Eso es lo que la filosofía. Y generalmente yo siempre digo, en una cirugía si uno llega al 100% está bien. Y después lo otro más importante es que la farmacocinética probablemente no les va a dar unos buenos datos sobre lo que va a ser el comportamiento del factor. Con eso los dejo y les agradezco muchísimo la invitación. Gracias. Vamos a tener 5 minutos para preguntas y si por favor nuestros profesores pueden pasar al frente y si alguien tiene alguna pregunta. Sí, doctor, es para el doctor Di Paola. Doctor, ¿es punto 6 o punto 7? Es decir, hay pues literatura que nos indica que ese número mágico de la relación es punto 6, punto 7 cuando pues estos valores dependen de las técnicas disponibles y además aquí en nuestro país pues la condición particular de que la mayoría de nosotros somos de un grupo O positivo, por lo tanto el antígeno va a salir algo disminuido, entonces en general esas relaciones son un poco más altas. Totalmente de acuerdo. En general, el punto 7 es lo que nos ponemos en los libros y en los capítulos y demás. Pero en la práctica, como usted dice, el punto 7 es muy arbitrario, porque yo tengo pacientes que
por dos motivos. Uno es que la técnica para medir antígeno y ristocetina es muy variable y depende de los diferentes laboratorios. Y lo otro, como usted dice, que el grupo sanguíneo muchas veces hace que el antígeno sea más bajo. Yo en general lo uso más liberalmente, 0.6, 0.7. Yo tengo pacientes que a lo mejor hay veces que es 0.8 y después hay otras veces, depende cuando uno lo mide, que Exacto, es 0.6. eso también. Entonces, en definitiva, mucha gente le diría que no importa, que es una cuestión semántica, si bien yo la traigo a colación siempre, es una cuestión semántica porque uno los va a tratar muy similarmente, pero estoy totalmente de acuerdo con usted. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pone un panorama más complejo de la enfermedad de von Willebrand, de lo que todos tenemos en mente. La pregunta más bien es para los que están en México. Batallamos mucho para diagnosticar y tener las diferentes variedades. ¿Existe algún centro aquí en el país que haga lo aproximado que hace el doctor? Bueno, el doctor Abraham Magluf estuvo haciendo estudios de multímeros, pero como dice el doctor Di Paula, realmente con hacer las determinaciones básicas de factor 8, factor von Willebrand antigénico y factor von Willebrand, el cofactor de la ristocetina, pienso que se puede hacer un diagnóstico de von Willebrand, aunque no lleguemos específicamente al tipo. No, yo creo que esa pregunta es clave. La charla estaba más dedicada a entender la patofisiología y como usted dice, yo tengo la ventaja de que estudio esto en mi laboratorio, entonces puedo hacer un montón de estas cosas. Pero lo que le puedo decir es que la gran mayoría de nuestros pacientes solamente hacemos lo mismo, antígeno, ristocetina, y obviamente tenemos un montón de pacientes que tienen tipo 1 y que son borderline, que están ahí, y esos son los más complicados. Y muchas veces se transforma en una cuestión más que nada académica o semántica, porque como dice uno de mis viejos mentores, dice, si responden a la desmopresina, ¿qué más te interesa? Y es verdad, muchas veces es más una cuestión académica. Ok, gracias. Sí, yo quiero agregar algo como están los médicos jóvenes y algunos residentes. También es muy importante la historia clínica de sangrado, ¿no? Y la historia en ambos padres, porque para los dominantes, por ejemplo, y de alguna manera toda la historia clínica personal y los antecedentes hereditarios en ambos padres pueden ayudar cuando los pacientes ya presentan sangrado y son referidos por esa hemorragia de tipo mucocutánea y a veces petequial. Sí, doctora. Sí, gracias, doctora. Pues nada más referente al comentario, a la pregunta del doctor, comentarle que sí, bueno, es muy complejo el diagnóstico de von Willebrand. Usted mencionó lo que ya pues se inició también en el laboratorio del doctor Magluf, la doctora Antonieta Vélez en la Ciudad de México. Nosotros pues también ya hace un par de años que comenzamos este diagnóstico en Guadalajara, en el Centro Médico de Occidente del IMSS. También vamos a tener ya la participación de la doctora Blanca Salazar en el sector salud. En Monterrey me parece que también se hace por el Hospital Universitario, el doctor Luis Argüelles en Puebla. Pues ahorita nos están apoyando por parte de Bering para poder tratar de hacer algún centro de tratamiento, de diagnóstico.